No repitamos el error de extender el mandato de Lasso, advierte Andrés Arauz en entrevista con Telesur. Andrés Arauz, economista y candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Revolución Ciudadana, hizo un llamado urgente al electorado ecuatoriano en una entrevista exclusiva en Telesur. Arauz instó a los votantes a no cometer el mismo error de extender el mandato de Guillermo Lasso, en vistas de la segunda vuelta electoral programada para el próximo 15 de octubre. Pero a ver, ahí sí cabe una pregunta, y en América Latina obviamente estarán pensando alrededor de este tema. ¿De qué manera la sombra de lo ocurrido en el 2021 puede pesar ahora, tomando en cuenta que también ganaron en primera vuelta, ganaron la primera vuelta y en la segunda pierden con Guillermo Lasso? ¿De qué manera esto arrastra, se convierte en una sombra de esta campaña ahora? No, mira, yo no creo que es una sombra. Guillermo Lasso es un fracaso, ¿ya? La gestión de Guillermo Lasso ha sido terrible y más bien lo que nos demuestra es que en el 2021 tuvimos la razón. Advertimos al país de los peligros de elegir a un oligarca, a un banquero, alguien que solo está ahí para defender su propio bolsillo y no los intereses colectivos de la ciudadanía. Ahora, lamentablemente, el señor Noboa plantea el mismo programa de Guillermo Lasso, el mismo programa político de privatizaciones, de reducción del tamaño del Estado. Dice que hay que cuidar el tema del déficit fiscal, como que si esa fuera la prioridad cuando tienes migración de 280,000 ecuatorianos. El primer país emisor de migrantes de todo el continente en este año 2023. No es justo que estemos preocupándonos por vanidades contables cuando tenemos a un país en una clara desesperación de corte social ante la violencia, ante la falta de oportunidades económicas. Así que con el fracaso de Lasso tenemos la mayor evidencia para demostrar que en el 2021 lamentablemente el pueblo fue manipulado y se equivocó en su decisión. Pero entonces ahí entramos en una paradoja. Si ya pasó eso, ¿por qué Noboa se instala en esa perspectiva? ¿Hasta dónde se repite esta fórmula de que la gente no quiere el correísmo y opta por el mismo neoliberalismo que produjo dos paros, miles de muertos, una pandemia maltratada, incluso la fuga de personas como es en la migración? Orlando, nuevamente, nosotros ganamos la primera vuelta, tenemos la principal representación parlamentaria, tenemos 50 alcaldes, incluyendo de las dos grandes ciudades del país, Quito y Guayaquil, que por primera vez se logran en la historia del Ecuador. Tenemos además 9 prefecturas, todas las más pobladas del Ecuador. La gente está con la opción de la revolución ciudadana. Evidentemente hay mejoras que hacer en términos de la comunicación de nuestra propuesta, refrescarla, sobre todo para los jóvenes, sobre todo para los sectores que no están muy politizados, para que tengan una especie de memoria refrescada y puedan optar por esta opción. De ninguna manera esto se ha acabado. Aquí todavía queda una larga campaña y mucha información por develarse respecto a la candidatura del señor Noboa y obviamente alrededor de las propuestas de Luisa González. Cuestionamiento a deudores tributarios. Durante la entrevista, Arauz también lanzó acusaciones contra el Grupo Noboa, liderado por Daniel Noboa, candidato a la presidencia por la coalición de grupos de derecha. El economista afirmó que el Grupo Noboa es el principal deudor con nuestra administración tributaria, lo que agrega una capa más de controversia en un ambiente electoral ya caldeado. Y si los ecuatorianos y latinoamericanos consultan en internet, pueden ver que el principal deudor, ¿sí?, de esas deudas que hay con el SRI, con nuestra administración tributaria, es justamente el Grupo Noboa. Es decir, de Daniel Noboa. De Daniel Noboa, porque él es parte de la estructura corporativa empresarial dueña de ese ¿Y a negocio. cuánto asciende la evasión? Porque se hablaba de 82, de 89, de 140. Con eso se podrían construir decenas de escuelas del milenio, atender las emergencias que estás hablando en este momento. Mira, solo la exportadora bananera Noboa, una de las empresas de un grupo grande, porque son decenas y decenas de empresas, debe 88 millones de dólares. Adicionalmente ha impugnado 2 millones más, pero las otras empresas del grupo, si sumas todo, estamos en aproximadamente 144 millones de dólares. Es una gran cantidad de recursos que pudiera servir para, por ejemplo, ampliar los cupos en las universidades, constituir más aulas,
más laboratorios, contratar más docentes en el sistema universitario para que más jóvenes puedan estudiar en la universidad pública y no se queden por fuera, para que podamos montar el Instituto Superior Tecnológico Virtual público que ha recibido una gran acogida de la ciudadanía y puedan también estudiar de esa manera, para poder restaurar y reparar 100 unidades educativas del milenio. Sí, nosotros hemos detectado 87 que han estado abandonadas, pero seguramente hay más que requieren algo de mantenimiento e inversión. Busca revivir la revolución ciudadana. Arauz, quien aspira a la vicepresidencia, aseguró que el apoyo al proyecto de la revolución ciudadana es amplio en todo el territorio nacional. La gente anhela que vuelva Correa, declaró en referencia al expresidente Rafael Correa, líder del movimiento político que representan en estos momentos. Esta declaración sugiere una polarización creciente entre el proyecto propuesto por Arauz y la actual administración de Guillermo Lasso. Sí, efectivamente, como dije antes, Lasso es el gran ganador y va a ser un gran estorbo para la ciudadanía de aquí hasta diciembre, porque va a querer continuar con su política nefasta de negociados de última hora, de destrucción de lo público. Advertimos al Ecuador en la primera vuelta que si es que se alargaba el proceso electoral, lo que estábamos haciendo era alargar el gobierno de Guillermo Lasso. Esta muerte cruzada, este proceso electoral, fue justamente para sacar a Guillermo Lasso del poder y ahora él va a extender su mandato. Yo sí le pido al pueblo ecuatoriano que tengamos esa reflexión, no volvamos a cometer el mismo error. Pero sí, el país va a quedar destrozado, Orlando, pero afortunadamente nosotros tenemos unos planteamientos muy concretos. Tenemos listos los decretos ejecutivos para declarar la emergencia en 4 sectores: salud, educación, seguridad y vialidad. Vamos a generar una inversión pública enorme en nuestro país y volcar los recursos hacia el desarrollo y generar oportunidades en nuestro país. Y algo muy importante, ahora nosotros vemos que, por ejemplo, esa gran lucha social que hubo en contra del gobierno de Guillermo Lasso, por ejemplo, las movilizaciones de junio del 2022 significaron una pausa a su programa neoliberal y que concluye en un programa de 10 puntos que planteó el movimiento indígena, las organizaciones sociales. ¿Y ustedes los van a acoger? Mira, esos 10 puntos coinciden plenamente con el programa de la Revolución Ciudadana. Tranquilamente podrían haber sido también parte de nuestro programa electoral, programa de gobierno. Así que es evidente que hay una plena coincidencia ahí. Y si es que había pequeños puntos de divergencia, ahora están cerrados esos puntos de divergencia, porque, por ejemplo, con relación a la problemática del extractivismo, el pueblo ecuatoriano ya se pronunció soberanamente y dice que el bloque 43, ¿no es cierto?, donde está el ITT en el Parque Nacional Yasuní o en las afueras del Parque Nacional Yasuní, ya debe cerrar sus operaciones. Promesas de cambio inmediato. Sobre la candidata presidencial de su partido, Luisa González, Arauz expresó con confianza que desde el primer día va a saber lo que se debe de hacer para solucionar todos los problemas del país. Este mensaje parece ser un intento de tranquilizar a los votantes sobre la preparación y competencia del equipo que conforma la candidatura de la Revolución Ciudadana. Nosotros vamos a acatar indudablemente el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano y esa discusión está zanjada. Ahora es un tema muy importante. Quienes propusieron el sí en esa consulta popular, que se mantenga el crudo bajo tierra, dijeron que el impacto económico se compensaría con el cobro de las deudas tributarias de los grandes grupos económicos. En resumen, con la fecha de las elecciones acercándose rápidamente y con un electorado dividido, el futuro político de Ecuador se encuentra en un punto crítico que podría tener repercusiones significativas tanto a nivel nacional como internacional. El Ecuador ya no aguanta más las políticas neoliberales y eso lo dicen todos los ecuatorianos, inclusive gente de derecha que ha quebrado en sus negocios por falta de políticas públicas de una economía estable para el país.